Mujer, Dios es suficiente. Hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente. Que Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa Mujer, Dios es suficiente. En esta ocasión quiero presentarles a una mujer que va a impactar sus vidas, Mayeli González. Bienvenida. Gracias por habernos invitado. Es un privilegio para nosotros estar con ustedes. Demos inicio al programa presentando a nuestra anfitriona, Dorita. Bienvenida. Gracias, Jenny, y gracias a ustedes. Que Dios los bendiga. Queremos llegar hasta donde se encuentran, si están en sus hogares o manejando, donde sea, que pueda ser este programa de edificación para sus vidas. Y vamos a iniciar el testimonio de Mayeli preguntándole cuál fue el legado que recibió de sus padres. Bueno, has mencionado algo muy importante para mí. Recibí un legado de mis padres maravilloso, la fe en Jesucristo como Salvador de mi vida. Ellos supieron desde muy temprana edad encaminarme, guiar mi vida en los caminos del Señor. Ellos conocieron a Cristo para el 1962, 4 años después del triunfo de la Revolución Cubana, y vivieron y fueron fieles al Señor. Y ya para el año 1975, cuando nací, pues ya ellos estaban firmes en los caminos del Señor. Significa que desde la cuna recibió las enseñanzas de Jesús. Amén, Dorita. Desde bien temprano en mi niñez. Pero aunque se hayan recibido las enseñanzas de Jesús desde temprana edad, es necesario que cada quien tome esa decisión personal de rendir su vida a Cristo, de invitarlo a ser su Señor, su Salvador, su Libertador. ¿En qué momento fue que usted decidió recibir a Cristo? Bueno, recibí a Cristo como Salvador de mi vida a los 16 años. A los 16 años, en una semana de pasión, tiempo en el cual es imposible para mí olvidar algo muy especial, muy especial. Era un viernes en el cual celebrábamos la crucifixión de Cristo en mi iglesia, y mi pastor Moisés Gainzas en ese tiempo hizo el llamado para recibir a Cristo, y el Señor tocó mi corazón y la gracia de Cristo fue suficiente para hacerme ver que era pecadora y que podía alcanzar la gracia de Cristo. Significa que toda persona, aún en momentos de incredulidad, puede tener esa oportunidad de ser salvo, de ser perdonado y de experimentar la gracia y el favor de Dios. Sí, Dorita. Toda persona que no tenga a Cristo en su corazón, no importa lo que haya hecho, no importa cuán bajo creas que has caído, puedes tener la oportunidad de ser salvo, alcanzar la gracia de Jesús sobre tu vida y ser cambiado y transformado. Pero también aquellos que nacieron en hogares cristianos, Dorita. Claro. A veces creemos que con nacer en un hogar cristiano es suficiente, y no, necesitamos aceptar a Jesús como Salvador de nuestras vidas. Así es, porque el hecho de haber nacido en un hogar cristiano nos puede hacer simplemente religiosos. Sí. Solo practicantes, y no solo cristianos, en cualquier credo, en cualquier creencia que sea el ambiente en que la persona se esté envolviendo, puede crecer en una vida religiosa, ser nada más que un practicante religioso de esa filosofía o de ese credo. Más, sin embargo, dentro del cristianismo es necesario también experimentar esa decisión de decir no a todas aquellas prácticas y a todas aquellas dudas o creencias
que nos pueden hacer daño a nuestra propia vida y llevarnos a la perdición eterna. ¿En algún momento dudó de Jesús antes de haber experimentado el perdón de sus pecados? Claro, Dorita. Creo que eso nos pasa a casi todos los cristianos, porque muchas veces me pasó, sobre todo en la adolescencia. En la adolescencia dudé muchas veces, creí que era un cuento, muchas veces pensé que solamente estábamos ahí perdiendo el tiempo y tenemos respuesta de dónde vienen esas dudas. Pero créame, Jesucristo es más que suficiente para nuestras vidas. Él es real. Dios es un Dios real. No solamente porque creó todo el universo, sino porque salvó nuestras vidas. Porque ha estado ahí con nosotros en cada momento de nuestro ser. Si hubiera algún adolescente escuchándonos o una madre de adolescentes que están experimentando esa crisis de fe, ¿qué podría aconsejarles en este momento? Bueno, me gustaría decirte que a muchos nos ha pasado, pero recuerda que porque pase por tu mente una idea de que es un cuento o que Dios no es real, no lo creas. Dios es muy real y hay testimonio en todo el mundo que Dios es real. Pero más, hay alguien que dijo que es mejor creer y llegar al final y partir de este mundo y darte cuenta que hay un cielo y no creer y partir de este mundo y encontrarte con el infierno. Así es que ganamos si creemos. ¿A dónde debe ir alguien que está experimentando esa crisis de fe, aunque le hayan instruido con la palabra de Dios? ¿Qué puede hacer? Porque indudablemente que no quiere a veces creer, que no le importa ya nada de Jesús, nada de la Biblia. ¿Qué puede hacer? Mire, busque ayuda en un pastor, acérquese a alguien que usted crea que lleva una vida estable, tranquila, llena de paz, llena de armonía y que las situaciones difíciles que vienen a la vida de esa persona usted ve cómo la resuelve y la resuelve porque tiene a Dios. Vaya, acérquese a esa persona que les muestre el camino hacia Dios y lo va a encontrar. Y no presente más excusas. No, de ninguna manera. Porque a veces presentamos excusas para no acercarnos a Dios, justificamos nuestra condición de incredulidad o de religiosidad. Sí, muchas veces vivimos poniendo varias excusas, ya sea el trabajo, los compromisos, la escuela, o Dios no existe, todo eso. ¿En qué forma le impactaron sus padres? Bueno, Dorita, mis padres me impactaron en una manera poderosa mi vida. Agradezco mucho a Dios por los padres que me dio. Ellos supieron guiarme no solamente en el camino del Señor, sino hacerme una mujer de principios. Y eso se lo debo a ellos. Le doy muchas gracias a Dios por eso. Mi madre vive aún y ellas, muchas veces que las visitamos, ella siempre nos dice que seamos fieles a Dios, que por nada de este mundo permitamos que sus canas vayan con dolor al Seol por nosotros ser infieles a Dios. Así es que para mí ha sido grato. Y mi padre fue alguien muy importante en mi vida y él marcó en mi vida principios muy específicos y una fe inquebrantable. Nada me mueve de Dios. ¿Qué es lo que vio en él? Porque si bien es cierto, todos los padres con conocimiento bíblico, no, la mayoría damos consejos a nuestros hijos, le damos palabra, pero ¿qué es lo que más va a influenciar del padre o de la madre en la vida de los hijos? Bueno, lo que vi de mi padre fue su fidelidad y su entrega a Dios sin reserva. Mi padre conoció a Cristo unos 4 años después del triunfo de la Revolución Cubana. Pasó momentos muy difíciles,
tiempos bien difíciles de persecución, tiempos en los cuales ser fiel a Dios y mantener los principios de Dios era algo difícil. Pero él supo crecer en los caminos de Dios y en su relación íntima con Dios. ¿En qué forma le impactaron con la fe sus padres? Bueno, Dorita, mis padres me impactaron de una manera poderosa. Ellos afirmaron los principios que como mujer hoy tengo, y no solamente en la vida cristiana, sino en sentido general. Para mí ellos fueron la guía que trazaron el camino por donde hoy estoy transitando. Y agradezco mucho a Dios por los padres que me dieron. Mi madre es una anciana bien fiel a Dios y ella todavía hoy vive, y cuando le visitamos de vez en cuando nos dice que quiere que nosotros seamos fieles al Señor, que nada nos aleje de ser fiel a Dios y de seguir el camino al Señor, que por nada permitamos que sus canas vayan con dolor al Seol por nosotros fallarle a Dios. De manera que ella impacta mi vida con su fe y fidelidad al Señor. Y mi padre fue un hombre muy entregado al Señor, muy fiel a Dios, que dedicó su vida al Señor, enseñó y guió su familia hacia los caminos del Señor. Cada mañana a las 5 de la mañana él nos reunía como familia y oraba y leía la Biblia y exponía la palabra de Dios, y porque él decía que el día había que comenzarlo guiado por el Señor. Y al terminar el día, a las 7 de la noche, reunía nuevamente a la familia y oraba y daba gracias a Dios por el día y pedía a Dios su protección para la noche, para toda su familia. Él fue un hombre que influenció en la comunidad donde vivió acerca del Evangelio y de principios sólidos del Evangelio. Cuando él se mudó al oriente del país, en Cuba, en ese lugar donde se mudó no había cristiano, todos eran inconversos, no había ni un solo cristiano, y él comenzó a predicar la palabra del Señor. En el tiempo en el cual en Cuba era muy difícil predicar el Evangelio, 4 años después del triunfo de la Revolución Cubana, una revolución que impedía que anunciáramos el Evangelio, que proclamaba por televisión y por todos los medios de difusión que Dios no existía, que Dios no era real. Mi papá era un hombre que proclamaba la palabra de Dios, a pesar de que el país, el gobierno y todos estaban en contra. Ponía versículos bíblicos en las paredes de la casa, anunciando que la casa pertenecía a Cristo. Y eso impactó nuestras vidas de una manera poderosa, muy poderosa. Él era un hombre que buscaba a Dios. Claro, como él ponía la palabra de Dios, lo cual era prohibido, en algún momento tuvo problemas él por no negar la fe. Sí, tuvo problemas. Las autoridades algunas veces lo llevaron a interrogarlo, le pedían que no podía anunciar el Evangelio, que no podía hablar de Dios, que estábamos en un país en el cual creíamos que Dios no existía. Claro que tuvo sus problemas, pero él siguió siendo fiel. Y quiero contar un testimonio que impactó la vida no solamente mía, sino la vida de toda mi familia y la vida de muchas personas que pudieron experimentar esa noche. La noche antes de él partir para estar con el Señor, él testificó que él se iba con Dios. Y nos contó que hacía 5 años atrás él había estado grave y que Dios le había mostrado el cielo, el lugar donde él iba a reposar eternamente, pero que el ser que le acompañaba en el transcurso de llegar al cielo le había dicho que ese lugar de descanso era para él, pero que no era el momento. Y él estaba en una gravedad en ese momento y salió de la gravedad. Y esa noche antes de partir con el Señor, nos contó aquella experiencia y también nos pidió a toda la familia que aceptáramos a Jesús como Salvador de su vida a los que no lo habían hecho, que les dieran el privilegio de él poder entrar al cielo que iba a entrar esa noche con algunos de los hijos de él que no tenían a Jesús.
y usó el versículo: con que me presentaré delante de Dios y adoraré su santo nombre. Nos enseñó esa noche que no era con sacrificios, que no era con bienes materiales, que no lo podíamos comprar el cielo, que al cielo nos presentábamos con un corazón entregado a Cristo y un corazón sano y santo delante de Dios. A las 6 de la mañana de esa noche, él partió para estar con Dios, y lo último que hizo fue predicarle a una enfermera que estaba al lado de él, y le predicó el evangelio. Y el pastor que le asistió antes de él partir para estar con el Señor testificó a la familia que él partió con una sonrisa, y lo último que hizo fue anunciar el evangelio de Jesucristo a una persona. Sin decir el nombre, por supuesto. ¿Y cuál fue la reacción de la enfermera, si usted lo supo, cuando su padre le presentó el evangelio de Jesucristo? Ella comenzó a llorar, su reacción fue llorar, comenzó a llorar incontrolablemente, y se fue y se desapareció de nuestra vista. Como nuestro padre murió, se fue llorando, y como nuestro padre murió justo en ese momento, nunca más volvimos a ver la enfermera. Esperamos en Dios que ella pudo haber aceptado a Cristo en algún momento, porque la semilla fue sembrada por alguien que fue fiel a Dios y alguien que estaba partiendo de este mundo y entrando al reino celestial. Toda persona en la vida enfrentamos pérdidas. ¿Cómo Mayelín ha enfrentado esas pérdidas? Bueno, para mí he tenido pérdida y ha sido bien difícil, pero quien hace que nuestras cargas sean livianas es Jesucristo, Dorita. Él dice: venid a mí y traed todas las cargas que tenga, tráela al Señor y yo te haré descansar. A mí me ha hecho descansar Jesucristo, el Señor de mi vida. ¿Pero en qué forma? ¿Cómo? Porque cuando uno tiene pérdidas, las pérdidas nos sacuden. Sí. Aunque tengamos fe, claro, y reacciona uno a veces con tristeza, a veces con preocupación, que tenía esto, ya no lo tengo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo ha enfrentado usted esos momentos? Bueno, Dorita, para mí y para mi familia, en los momentos en los cuales hemos tenido pérdida, no hay otras palabras que ir a Cristo, Dorita. Tienes sentimientos a veces encontrados, pero sí, Cristo es el que alivia tu dolor. Si estás triste, es en Cristo. Y Él te guía a su palabra. El Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, alivia todo tu dolor y tu quebranto. Así es. Toda persona que en este momento esté enfrentando cualquier pérdida quizás de su casa, bueno, en El Salvador, como en cualquier parte del mundo, hay personas que de la noche a la mañana pierden sus casas. Unos porque sufren amenazas, otros por inundaciones, por terremotos. Pero a esas personas les decimos en esta hora: venga a Cristo, clame a Él, clame la fuerza, el aliento que usted necesita en esta hora, y lo puede recibir a través de una oración. Pídale a Dios su auxilio divino, crea en Él, crea que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para darnos perdón, pero también para darnos consolación, para darnos nuevo aliento, nuevas fuerzas, para renovarnos y seguir adelante, aunque hay momentos tan duros en que uno dice: bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Sin embargo, no todo está perdido. Puede levantarse, luchar, hasta que venga ese nuevo panorama en su vida. ¿Es Dios suficiente para Mayelín? Amén, Dorita. Dios es más que suficiente en mi vida. Y como Él lo dice, en Él llena todo en mi vida. ¿Qué consejo le daría a la teleaudiencia para despedirnos del programa?
Bueno, deseo decirte, amigo o hermano, que nos miras y nos escuchas en este momento. Busca a Dios, no importa la situación que tengas o cuántas situaciones difíciles hayan llegado a tu vida de repente. Mira, ¿sabes? A veces todo nos llega de repente y todos tenemos un de repente en nuestras vidas. Pero te quiero decir, también hay un de repente de Dios en nosotros. Si todo te ha llegado de repente y de repente se ha roto el refri, de repente has quedado sin trabajo, de repente un hijo ha estado enfermo o de repente se ha ido a la calle un hijo, yo te quiero decir, Jesucristo, el Salvador de nuestra vida, es la solución para todo lo que podemos atravesar en este mundo. Y Él sostiene nuestra vida, nos saca adelante, nos levanta, nos da la mano y está dispuesto a ayudarte. Muchas gracias, Mayelín. Dios es suficiente. Como lo ha sido para Mayelín, lo puede ser para ti. Amén. Él es suficiente y Él sustenta todas las cosas. Amén. Te invito a que seas sustentado por Cristo a través de la oración, a través de la lectura de la palabra de Dios, que es la Biblia, es la palabra revelada de Dios a los hombres, y también congregándote. Busca una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo y tú serás sustentado también por la palabra y la presencia de Dios. Amén. Que el Señor bendiga tu vida y hasta el próximo programa. Qué interesante testimonio. Una mujer que se vio impactada por el testimonio de su padre. Un hombre que sabía que si moría, iba al cielo. ¿Qué esperas tú para hacer a Jesucristo tu Señor y tu Salvador? Lo único que tienes que decirle es que tú crees en Él y que aceptas que tú eres pecador y te arrepientes. Pídele que venga a tu vida y que sea el Señor de tu vida. Y entonces vas a vivir esa vida plena que los cristianos vivimos con Cristo en el corazón. Que Dios te bendiga y hasta el próximo programa. Mujer, Dios es suficiente. Al finalizar el programa, les dejamos con esta maravillosa promesa. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Si necesitas ayuda, escríbenos a la siguiente dirección: info@iglesiajosué.org o comunícate al PBX 25 14 47 47.